prestamistas. Él decía, yo busco frutos que abunden en vuestra cuenta. Y es verdad, nosotros tenemos una cuenta en los cielos donde nosotros le enviamos y es ahí donde reclamamos cuando tenemos problemas. Pero no quiere decir a veces que porque a veces la gente se deprisa, uy, el negocio me va mal. Hermano, el dar a Dios va más allá de un simple problema que puede tener. Los problemas de la vida son así. Pasan cosas, te pueden robar. Y dices, sí, pero si yo diezmo, ¿por qué me robaron? Porque son cosas de la vida. El dar a Dios va más allá de eso. Porque en Dios, cuando uno tiene la puerta abierta en Dios, más allá de la circunstancia mala que pueda pasar, lo que uno tiene en Dios es la capacidad de generar las cosas que le puedan pasar. Eso es lo bueno que uno tiene y la ventaja que uno tiene en Dios. Cuando uno tiene fe, cuando uno tiene la confianza en Dios, lo que puede hacer es generar cualquier cosa, la fe. Y por más que el diablo le saque por un lado, usted por la fe lo puede generar por el otro. Mire, en Filipenses 1, sabe que nuestro problema no es el diablo. El diablo uno lo echa y se tiene que ir, y los demonios también. El gran problema que nosotros tenemos es que nosotros, los que no conocimos a Dios, fuimos adiestrados o enseñados de una forma. Entonces, como decía el apóstol Pedro, fuimos de la vana manera de vivir que nos enseñaron nuestros padres. Es decir, lo que Pedro decía es que los padres lo habían enseñado de una manera diferente a lo que después a Pedro se le reveló que era el reino. Y hay veces que, yo quiero hablar de eso, a veces hay cosas que en nuestra mente son tomadas como malas, pero en el reino de Dios no. Y ahí es ahí donde a veces nos surgen los chispazos, ¿no? Santiago dice, tengan gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Entonces, ¿eso por qué a nosotros no hace un chispazo en la cabeza? Porque nosotros fuimos adiestrados que cuando nos va bien tenemos que estar gozosos. Cuando estamos bien. Y cuando lo que pasa es que casi siempre en las cosas del reino de Dios son totalmente diferentes a lo que nos enseñaron. La Biblia dice, mejor es dar que recibir. Nosotros nos enseñaron al revés. Nosotros no nos ponemos contentos cuando damos. Siempre es cuando nos dan. Entonces, esos son los principios diferentes que a veces tenemos en nuestra mente. Mire, Filipenses 1:12 dice así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Ahora le voy a leer de la versión NTV. Además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir las buenas noticias. Pues cada persona que aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar han aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje de Dios sin temor. Quiero hacer una introducción y seguir hablando antes de este tema. No sé cuántos se acuerdan o cuántos estuvieron hace mucho tiempo y me tocó predicarlo en la central. La palabra oportunidad. El año pasado era el año de las oportunidades. Y el año de las oportunidades
yo compartí que a veces las oportunidades nosotros las tenemos en nuestra mente como algo bueno que nos pase, ¿no? Si a usted viene un profeta y le dice, vio esos profetas que llaman por número de documento y le dicen cosas, y lo llama y le dice, mire, este es el año para su oportunidad. Entonces usted en ese momento la mente se le dispara y dice, ahí está, o voy a cambiar el auto, voy a comprarme la casa, porque en nuestra mente la oportunidad es esa, es algo bueno que me va a pasar. Entonces yo, cuando el profeta me dice es año de oportunidad, yo me pongo contento porque acomodo esa palabra que Dios me dio, que es de Dios, pero la acomodo en mi pensamiento. Y ese es el peor problema que los cristianos tenemos: agarrar una palabra de Dios y acomodarla en el pensamiento humano. Ese es como juntar el positivo y el negativo. Es un cortocircuito. Traer una palabra de Dios y acomodarla según la carne es un cable positivo y negativo que se mezcla. Yo prediqué que cuando, los que la escucharon, o acá lo hablé también, cuando el rey David, en aquel momento era el pastor, era un pastorcito, él se encuentra con Jonathan, ¿cierto? Jonathan era el hijo del rey. Entonces, parafraseando más o menos la situación al día de hoy, David andaría en un busito, así medio vestido con ropa de la salada, así más o menos para darlo, porque David era un pastorcito, era un pastor de ovejas, era lo más bajo de la escala social. El cuidar oveja era el último escalón. Es como, no sé si usted conoce la palabra catango. El catango era el peón de los peones del ferrocarril. Veo que dice, este es un catango, porque eran los peones, los más peones, y así se le decía. Entonces David era el pastor de ovejas, era lo más simple. Entonces un día él se encuentra con Jonathan y Jonathan le da su ropa a David. Es decir, mirándolo en la actualidad, Jonathan tenía un reloj Rolex, tenía cadenas de oro, tenía un traje, tenía buenos zapatos, una camisa Armani, tenía toda una ropa que usaban los reyes. Y David estaba vestidito así con un busito, Adidas de 2 rayas, medio así, medio croto. Entonces el otro le da, Jonathan le dice que le regala cosas a David. David se vuelve a la casa con la ropa de Jonathan. Usted imagínese, si yo le cuento eso, o usted lo ve eso, usted va a decir, qué oportunidad buena que tuvo David. Si yo a usted se va, viene acá a la iglesia, viene caminando y un hermano dice, siento de parte de Dios de regalar el auto. Usted dice, qué buena oportunidad que tuve, qué oportunidad que tuve en Dios. Me regalaron esto, me dieron plata que necesitaba. Usted lo ve como una oportunidad. Ahora, en el plano completo de Dios, después vemos que David pasa mucho tiempo y un día David es el rey, hipermillonario. David tenía oro, no sabía dónde meterlo el oro. Temido, el rey poderoso, el rey que todo, donde él iba conquistaba, un rey vestido con las ropas reales, llenos de oro. Y un día David se levanta y se acuerda de eso que ese hombre Jonathan hizo con él. Pensando quizás un día él se puso a mirar su ropero real y tendía trajes de todo tipo y se acordó y se pensó que mi primer traje me lo regaló Jonathan. Yo no tenía traje, pero Jonathan me lo regaló. Y ese regalo que Jonathan le hizo lo llevó a decir, ¿no quedará nadie de la casa de Jonathan para que yo pueda hacer misericordia? Entonces él manda a llamar a Siba y le dice, ¿quedó alguien de la casa de Jonathan? Y le dicen, sí, quedó uno. Es un hijo lisiado de sus pies, no puede caminar. Vive en Lodebar, en la ciudad de olvido que se llama Lodebar.
David lo manda a llamar. En aquella época, cuando un rey llamaba a una descendencia, era para matarlo, porque el estilo de esa época es que cuando un rey subía, tenía que matar toda la descendencia del otro rey, para que ninguno pudiera reclamar. David lo manda a llamar, y David dice: por amor a Jonathan, yo te restituyo todas las tierras que eran de Saúl, vas a comer en mi mesa, vas a ser como uno de mis hijos. Ahora, cuando usted ve el plano completo de lo que yo le conté, el encuentro de Jonathan y David, ¿de quién fue la oportunidad? ¿De David o de Jonathan? Si usted lo ve en el primer paso, la oportunidad fue de David, que se agarró una ropa. Pero cuando usted ve en el plano general, la gran oportunidad la tuvo Jonathan. Aunque él dio cosas, pero después al tiempo, por más que él ya no estaba más en la tierra, eso se le multiplicó por 100. Y así a veces son las cosas de Dios. Las oportunidades no vienen de la forma que pensamos. Vienen en dar, en cosas que nuestra mente nos dice que no son así. Y en este caso, Pablo pasa lo mismo. Pablo dice que las cosas que han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y mire, si yo le digo, hermano, sabe que estamos progresando en el Evangelio. Entonces, ¿usted qué va a decir? Estamos ganando almas, estamos comprando sonido, estamos adquiriendo algo, estamos construyendo, vamos a hacer... ¿Qué piensa usted que si yo le digo, hermanos, la iglesia está creciendo? Usted piensa todas cosas buenas, qué bueno, nos invitaron a predicar a un lugar, nos invitaron a hacer esto. Por eso el Evangelio está creciendo. Pero Pablo dice, ¿sabe por qué? ¿Sabe cómo el Evangelio está creciendo? Conmigo preso. Entonces ahí ya la cosa cambia. No, porque yo quiero que el Evangelio crezca y me vengan a llevar detenido para que eso suceda. Y es ahí donde se nos traba también el serrucho. Entender que en situaciones malas, naturales para cualquier persona, pero en los que servimos a Dios pueden ser que el Evangelio esté creciendo en esas situaciones malas que yo estoy pasando. Entender que como yo vivo diferente a lo que el sistema está pensando, aunque las cosas me vayan aparentemente mal, aunque humanamente no vea la bendición, pero quizás eso malo que yo estoy pasando está sirviendo para que el Evangelio siga creciendo. ¿Está preparado para eso? ¿Está preparado para entender que quizás lo echaron del trabajo o el trabajo se le vino abajo? Y usted dice, es el diablo, y meta a reprender al diablo y no se da cuenta que esa situación que le está pasando es para que el Evangelio crezca. Quizás usted se fue amargado de un lugar, pero quizás cuando pasó el tiempo, usted se da cuenta que no estaría en el lugar que está si hubiera estado en otro lugar. Dice que una persona trabajaba era un conserje, era un portero, y no sé si alguno conoce, pero fue real. Y entonces la persona dice, mire, ahora vamos a tener que empezar a escribir la gente que entra al edificio y que sale. Y él dice, mire, yo fui portero muchos años, pero yo no sé leer y escribir. Entonces la persona le dice, mire, va a tener que dejar el trabajo. Entonces el hombre deja el trabajo y como toda la gente lo conocía, él pone un kiosco cerca del lugar donde él trabajaba. Y empezó a crecer, a vender. Y después puso más grande, abrió un negocio. Y después abrió otro. Al cabo de años, él era un millonario. Y un día, cansado, él va a vender el 50% de las acciones. Entonces van a un escribano y estaba la gente que le iba a comprar. Y entonces cuando van a firmar el contrato le dice
el escribano y la gente que le compraba, tiene que firmar acá. Y el hombre dice, no, dice, yo no puedo firmar, yo no sé escribir. Entonces el escribano y todos los otros millonarios que estaban comprando su negocio dice, ¿qué hubiera sido de usted si hubiera sabido leer y escribir? Y le dijo, hubiera sido portero. Entonces, hay cosas que a veces nosotros nos enloquecemos por lo que estamos pasando, pero no entendemos que atrás de toda esa situación mala hay una oportunidad que Dios está dando. Y eso es lo que Pablo tenía. Pablo encontró la veta de no decir, acá estoy preso, ay, pobre de mí, visítenme, tráiganme esto, háganme aquello, oren por mí. Pablo dijo, mire, ¿sabe una cosa? Yo estoy preso. Sí, no la estoy pasando bien. Me golpean, me ponen látigo, me echan en lo último. Pero aunque eso está pasando en lo natural, aunque en lo natural mi carne se duele, pero en lo espiritual yo estoy sintiendo un progreso. Algo el Evangelio está creciendo. Mi hermano, el problema no son las oportunidades, sino reconocer esas oportunidades. A veces vienen problemas, pero no son para que nos desesperemos, sino para que quizás Dios quiere empezar a pulirnos, a prepararnos, porque a veces no entendemos lo que Dios tiene más adelante para nosotros. Entonces hoy Dios nos está forjando de acuerdo al producto terminado. Cuando el artista agarra una piedra, le empieza a dar con el cortafierro y el martillo, y la piedra empieza a sentir golpe, pero en los golpes la piedra no lo entiende y le debe en una forma figurada le debe doler, le debe golpear, pero la piedra no sabe que de esa piedra va a salir una obra de arte. A veces Dios es así. Dios no nos golpea para sentirnos mal o porque pasemos y estemos contentos, felices, sino Dios nos ve la obra terminada y Él nos tiene que ir moldeando para que el Evangelio siga creciendo. Las oportunidades del Evangelio de crecer a veces son problemas para mí, pero ahí se cumple la palabra que todas las cosas ayudan para bien. Todas las cosas ayudan para bien. Cuando me va bien, cuando me va mal, el mes que me sobra plata, el mes que no, el mes que me echan, el mes que me dan otro trabajo. Nunca me tengo que amoldar a esa situación, porque el día que me amoldo después, cuando pasa, ¿qué es lo que pasó en la iglesia en el último tiempo? Que era tener un problema, venía a la iglesia porque Dios te lo soluciona. ¿Qué te pasa? ¿Tenés poco trabajo? Venía a la iglesia. ¿Tenés esto? Venía a la iglesia. ¿Qué estás enfermo? Venía a la iglesia que Dios te sana. Y está bien, yo entiendo que Dios te sana. Y yo entiendo que Dios quiere sanar. Pero ¿sabe una cosa? Que el hombre de más revelación que hubo después de Cristo, que fue Pablo, tenía una enfermedad que mismo Dios se la mandó y que Pablo decía, ¿sabe una cosa? El diablo me abofetea en la cara. Y sabe que le pido a Dios que me sane. Y sabe Dios lo que me dice, bástate mi gracia. Entonces vemos que muchas veces hasta las mismas enfermedades son las herramientas que Dios usa para que no se nos salte la térmica. A veces decimos, ay, ¿cómo me gustaría que Dios me use en gran manera? Bueno, prepárate. Prepárate al aguijón que Dios te va a dar. Porque si Dios no le metía el aguijón a Pablo, Pablo se iba a creer que era el Salvador. Por eso que hay veces que hay cosas que nos pasa para que a veces tengamos los pies sobre la tierra, para que nuestra carne esté sujeta y para que no se nos vuele los pajaritos y nos creamos la figurita difícil. Entonces usted dice, es como un día me lo dijo el evangelista Nacón, dice, vos no me vas a creer, pero ¿sabe cuántas preguntas me hago cuando estoy sentado en el odontólogo?
Dice, después de la noche anterior venir y ver cientos de personas que Dios le emploma las muelas. Y si yo tengo que ir para que me emplome la muela al odontólogo. ¿Por qué Dios hace eso? Si el hombre se oró y cientos de personas Dios le emplomó la muela y él tiene que ir al odontólogo. Porque Dios también trata con las personas para que nos controlemos, para que no nos creamos que somos los difíciles, que andamos haciendo cosas así, cosas allá. A veces vemos, hoy escuchábamos una mujer que canta y decía, yo no acepto a Dios un no por respuesta. Y a veces nos creemos porque cantamos bien o porque predicamos bien, no creemos que ya Dios es nuestro cumpa, es nuestro... No, Dios sigue siendo Dios. Y si yo no entiendo que a veces las cosas malas suceden para que el evangelio redunde, lo único que me vuelvo es un niño caprichoso, que lo único que quiero son juguetes y cositas y así estoy feliz. A veces no nos gusta, pero mi hermano, el evangelio a veces crece con sufrimiento. El evangelio crece con sufrimiento. Y esa es la parte que no se entiende. A veces queremos las cosas que la gente tiene. Ay, quiero cantar como Marcos Witt. Ay, quiero hacer como esto. Mi hermano, a veces ni sabemos lo que pedimos. Antes que usted diga, le quiero hacer esto, pregúntele todo lo que tuvo que pasar. Porque aunque parezca mentira, siempre el crecimiento del evangelio viene con sufrimiento. El gran apóstol Pablo estaba viendo eso. No quiero que ser un chamán o algo así para que usted se ponga... Pero no quiero que se vaya triste o sea confundido con el diablo cuando las cosas le van mal. Porque si todas las cosas ayudan para bien, y si yo estoy parado en esa palabra, yo tengo que encontrar. ¿Cuántos llegaron acá porque las cosas le iban bien? Porque tienen un matrimonio especial, porque le sobraba la plata en la cuenta, porque el matrimonio suyo era perfecto, porque no sabía qué auto comprar. ¿Cuántos llegaron así al evangelio? ¿Llegó alguno así? ¿Cuántos llegaron que ya no los aguantaba, ni el diablo los aguantaba? El matrimonio pata para arriba. Ahí sí que había platos voladores. ¿Cuántos llegaron? O tomaban más que un camello, o fumaban más que una locomotora. ¿Cuántos llegaron así? ¿Se da cuenta? Ahora, cuando usted mira eso malo fue la puerta para que usted entrara. Entonces, eso malo que usted pasó redundó para el progreso del evangelio. ¿Por qué? Porque usted entró al reino por esas cosas. Entonces a veces tenemos que entender eso. Es difícil, pero es parte del crecimiento y de la madurez. Es de la madurez. Esto es como cuando los chicos son jóvenes. Cuando son jóvenes, todos en la época mía todos querían tener 18 años. Era 18 años. Y ya no veía la hora. ¿Cuándo tengo 18? ¿Cuándo tengo 18? Ahora yo ahora con la edad que tengo digo, ¿por qué no volveré a tener 18? Pero entender eso, y dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patente en Cristo en todo el pretorio. Usted dice, pero ¿cómo puedo predicar yo del evangelio si estoy preso? ¿Cómo? El pretorio eran todos las guardias romanos. Por eso le leí acá que dice, incluida toda la guardia del palacio. Pero se da cuenta que a veces nosotros, el diablo nos saca ventaja. Es decir, ¿cómo voy a hablar de prosperidad si ando en bicicleta? ¿Cómo voy a hablar? Pablo dice, mire, yo hasta los guardias que me están cuidando le he predicado y se han hecho patente mis prisiones en ellos. Pablo dice, mire, hasta los guardias se convierten. Pero usted dirá, ¿cómo va a predicar de un Dios grande a los guardias que te tienen preso? ¿Cómo le va a predicar a eso? ¿Cómo le voy a predicar de que tengo un Dios grande al guardia que me está golpeando? Pero Pablo decía, mire, no importa lo que a mí me pasa en las circunstancias,
porque yo les sigo predicando, porque todo lo que yo hablo, porque todo lo que yo estoy diciendo, eso redunda para que el evangelio crezca. Por eso, mi hermano, no se sienta mal cuando las cosas le van mal y que no sea un impedimento para predicar de Cristo o para creer que el evangelio está creciendo. Y no, pero ¿cómo voy a hablarle de sanidad, de salud a un médico que yo voy que estoy todo roto? No importa, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver lo espiritual con lo natural. Pablo sabía separar eso y él dice, por más que en lo natural me vaya mal, pero en lo espiritual todo lo que yo hago sirve para que el evangelio crezca. Y fíjese cómo Pablo contaminaba, porque dice, y los hermanos, y la mayoría de los hermanos, cobraron ánimo en el Señor. Ahora, si yo le dejo escribir la palabra que sigue, ¿con qué usted cobraría ánimo? ¿Con qué cobraría ánimo? Viendo milagros. Si usted tiene un problema económico, un hermano pasa y dice, ¿sabe, hermano? Yo hice esto y Dios me dio un auto. Y usted cobra ánimo. Por eso son los testimonios, ¿no? Para cobrar ánimo cuando usted escucha algo. Ahora, Pablo hace la cosa diferente. Dice Pablo, ¿sabe cómo cobran ánimo los hermanos? Con mis prisiones. ¿Cuántos quieren ser un dador de ánimo para los demás? Ah, hermano, vamos, ¿qué tiene esa cara? Ríase, vamos, haga esto, haga aquello, tenga ánimo, vamos, porque Dios este año vamos a sobrenatural, este año vamos a... ¿Quién quiere cambiar el auto? ¿Quién quiere hacer esto? Y ahí todos contentos, hablamos en lengua, nos caemos, nos levantamos, cantamos. Pero qué difícil que es hacer cobrar el ánimo a los demás con mis prisiones. Qué difícil que vengan los hermanos, ay, pastor, le quiero contar un testimonio. Me pasó esto, gloria a Dios, sabe que me va mejor en el trabajo. Y usted escucha a veces, y a veces usted, mire, cobró como una gata ladrona. El diablo le pegó por todos lados. Y usted a veces se siente desanimado. Usted va a la casa de sus familiares, todos toman hasta que se cansan, fuman, cumbia para todos lados, y usted les habla a ellos, y ellos cambian el auto, hacen esto, le cuentan, mientras bailan la cumbia cruzada, le cuentan que le va, y usted no sabe si el lunes lo deja entrar en el trabajo. Y usted dice, ¿para qué el evangelio? ¿Para qué hago esto? Mirá esto, todos cómo están. Pero usted tiene que entender, hermanos, que en las prisiones de uno, hay algo que espiritualmente inyectan los demás. Y usted nunca se tiene que deprimir. En las prisiones, en los momentos difíciles, aunque en lo espiritual usted esté preso, pero en lo natural, pero en lo espiritual, usted sigue siendo un dador de ánimo para los demás. Por eso Pablo decía, regocíjense, gócense, y él estaba preso. Porque en lo espiritual hay algo que usted da que no tiene nada que ver. Usted puede estar en terapia intensiva, entubado, e ir predicándole a los médicos, predicándole a los enfermeros, a todos, porque no depende de su estado, depende de lo que usted tiene adentro, y usted lo tiene a Cristo adentro. Y Pablo dice, mire, aunque yo estoy preso, tengo la capacidad de infundir aliento a los demás. Y eso es ser un cristiano. No grandes cosas, no, por si no cerramos el evangelio a las cosas buenas. Ay, voy a contar un testimonio de los hermanos. Hermano, dejé el cachivache y me gané un 0 kilómetros. Sí, está bien eso. Pero también no caer en el lazo de que aunque las cosas me vayan mal, yo soy un dador de ánimo. Y los hermanos pueden cobrar ánimo aún en mis prisiones. Póngase de pie. Gloria a Dios. Mire, ¿sabe?
Jesús fue bautizado. En el momento que Jesús es bautizado, la Trinidad se manifiesta. Jesús está siendo bautizado por Juan el Bautista y dice que una voz del cielo se escuchó del Padre. Dijo, este es mi Hijo amado, en el que yo tengo complacencia. Y después apareció el Espíritu Santo en forma de paloma y se apoyó. La Trinidad se manifestó en un acto. Y Jesús dice en Lucas, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Usted imagínese la manifestación completa. Dios dice, este es mi Hijo amado, como le dice a usted, este es mi Hijo amado. ¿Usted qué espera? ¿Qué espera si yo le digo, sabe, Dios me está diciendo que usted es un hijo amado? Usted dice, ahora cuando llego a casa está todo cambiado. Mi hijo, el rebelde que se iba a ir al baile, ahora mi hijo no, está leyendo la Biblia porque todo se cambió. En la caja donde tengo 100 pesos voy a ir, voy a tener 10.000 pesos, porque Dios me dijo que soy un hijo amado. ¿Sabe lo que le pasó a Jesús? Cuando Jesús vuelve del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Tenga cuidado cuando a veces Dios le dice que usted es un hijo amado. Tenga cuidado, porque a veces es necesario ir al desierto por más que usted sea un hijo amado. Pasar ahí en el desierto. ¿Por qué? Porque no es cuestión de circunstancia, era cuestión de preparación para lo grande que Jesús tenía que enfrentar. Así que con esta pequeña reflexión, ¿qué es lo que le quiero enseñar? Que no todas las cosas que son malas en lo natural terminan siendo malas en lo espiritual. Hay veces que las cosas no se nos dan, nos van mal, pero nunca dude de que atrás está Dios en su vida. Y nuestra vida espiritual va en crecimiento como el día, como la luz del mediodía que va en aumento. Nunca se deje regir por lo natural. En lo natural usted puede estar preso, en lo natural puede pasar escasez. Por eso Pablo dijo, yo sé vivir en la abundancia, en la escasez. Uno ahora irán y se comerán un asado, otros harán un mate cocido. Pero siempre tenga en claro eso, que no es que usted es un campeón porque ahora tiene un asado para comer y un perdedor porque no tiene nada para comer. Esas son circunstancias. Hay tiempo para llorar, tiempo para reír. Hoy usted puede pasar mal, mañana puede pasar bien. Hoy puede estar mal, mañana bien. Hoy bien, mañana mal. Pero eso no cambia nuestro interior. Hay un propósito que Dios tiene para con nosotros. Y que aunque hoy estemos en prisiones, esa prisión de hoy va a redundar para que el Evangelio